Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también crees esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres que ore por ti, también lo puedes manifestar a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura del día de hoy, mis queridos Virgos. Yo soy Virgo. Con un mensaje súper especial de parte de nuestras hadas. Nos dicen: te mereces azúcar y no sal, mi querido Virgo, nos merecemos la felicidad. También te quiero decir, Virgo, que te quiero muchísimo, que te llevo en mis oraciones y siempre en mi corazón. Merecemos reírnos, disfrutar de la vida. Si el mundo no se ríe contigo, bueno, tú ríete del mundo. Mírate al espejo y sácate la lengua, aunque sea, pero hazlo. Definitivamente que hazlo. Riámonos a carcajadas. La vibración de nuestra risa cambia el ambiente definitivamente. Vamos, riámonos de nosotros mismos, si no podemos reír de absolutamente nada más. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: bueno, yo merezco toda la felicidad de este mundo, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Y también recuerda que esa lectura tiene 3 partes. La primera, bueno, para esta de las relaciones, la segunda para los solteros y la tercera para tu economía. Y si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor, déjala pasar. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te ama, que te quiere. Es una persona que quisiera estar así encima tuyo todo el tiempo. Es una persona que te desea al máximo. Es alguien que quisiera estar ahí las 24 horas del día, realmente encima tuyo. Es como un volcán así, en erupción realmente. Es una persona que quiere todo contigo, que se quiere aventurar, que es muy leal contigo y que la verdad, no sé, o sea, es un amor de esos bastante sobrenaturales. Tal vez es una persona que ha estado esperando a alguien como tú desde hace mucho tiempo, o que te ha tenido en ojos desde hace algún tiempo y que dijo: bueno, esta vez sí fue con esta persona de Virgo tan especial. Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Dice que a veces hay como demasiadas personas no tan no tan buenas personas o no tan maduras aconsejándote. Dice que espera que tú no escuches tanto a esas personas, que creas más en él o en ella, que creas en su amor, en su pasión, en su entrega, en que realmente quiere entregarte hasta la camisa. Quiere entregarte todo a ti, quiere hacer todo, absolutamente todo contigo, pero quieres que ya no escuches más esas voces, que ya no te dejes mal aconsejar y meterte miedo, meterte temor con respecto a tu persona especial. Bueno, vamos a ver ahora qué piensa de ti tu persona especial. A ratos piensa que ves problemas donde realmente no los hay. Dice que a ratos te decepcionas demasiado rápido las cosas, o que como que procrastinas y que picas aquí, picas allá. Recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo. Que no eres muy constante con lo que te propones, que no eres muy constante con los proyectos que tú haces. Bueno, eso es una situación que tú la puedes mejorar y no es nada del otro mundo. Es algo que si tú te lo propones, yo digo que todo lo que se proponga uno, todo uno lo puede lograr. Cualquier cosa, lo que uno sueñe, lo que uno cree, lo crea. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mucho ojo, mucho cuidado de parte de uno de ustedes dos, que va a querer manipular a la otra persona. De manipularse emocionalmente, eso no se vale, ¿ya? Eso no se vale. El amor funciona con amor, eso ya con trampas emocionales, esas cuestiones, yo creo que bueno, eso a la larga no los beneficiaría mucho a ninguno, ni al uno ni al otro. Más bien, si quieren estar juntos, si quieren permanecer juntos, trabajen en esa relación, investiguen, lean, escuchen en Google, en YouTube. Hay orientadores de pareja también que los puede ayudar y aconsejar para situaciones que ustedes puedan estar presentando. Mira, ustedes van a comenzar
¿cómo les digo? A querer construir algo mejor, algo grande, algo duradero en el tiempo, algo que no sea para solamente un día. Yo creo que quieren algo así como hasta que la muerte los separe. Cuidado con los celos. Muchísimo cuidado con los celos, muchísimo cuidado con una relación como muy tormentosa. Cuidado con esa situación, porque eso sí podría convertirse en un problema para ustedes y la persona que esté padeciendo esta situación, porque es padecerla, porque la persona que es celosa sufre mucho, o sea, la desconfianza es muy grande, no solamente en la otra persona, sino en sí mismo, en sí misma, y no es una situación muy agradable. Mejor busquen ayuda profesional, busquen consejeros, sanen niño o niña interior y sigan adelante con esa situación, con esa relación. Lo de ustedes no es falta de amor, sino tal vez falta de conocimiento. Vamos a ver qué te dicen los ángeles para ti, para esta relación. Te dicen que hallarás tu luz interior. Ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas, van a aprender muchas cosas, van a comenzar a estudiar y darse cuenta por qué él es tan celoso, por qué ella es tan celosa. No es que lo quiera hacer, no es su culpa, pero sí es su responsabilidad buscar ayuda. Entonces ustedes van a buscar ayuda, van a hablar, se van a informar, van a leer, van a hacer muchas cosas y se van a dar cuenta de que cuando sanen, la relación fluye así, suavecito, bonita. No te digo que no tengan problemas normales, pero los van a ver de una manera diferente y los van a poder solucionar muchísimo mejor. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Este tarot egipcio me habla acerca de la... O sea, así al revés, cualquiera diría, no, es que ellos se van a separar. No, lo que va a suceder es que ustedes van a hacer un corte. La vida de antes y la vida que quieren ustedes. Van a dejar todas esas heridas, todos esos resentimientos, rencores contra otras personas, contra ustedes mismos, contra sus parejas, los van a dejar atrás porque ustedes van a buscar ayuda y se van a sanar y van a salir adelante juntos. Entonces, esa separación, esa ruptura que se ve ahí no es de ustedes dos, no. Es de su vida anterior, de su vida dolorosa que puedan tener antes. Bueno, y las hadas me lo están confirmando, me están diciendo, déjalo ir. Deja ir ese pasado doloroso, deja ir eso que ya no te hace bien, déjenlo ir, ya no lo tengan más como un fantasma, como un muñeco muerto detrás de sus espaldas. No, ya, libérense de eso, libérense de su pasado. El pasado ya pasó, el pasado pisado, como suelen decir, y vivan el ahora, porque imagínense ustedes viviendo en el pasado, se pierden lo que tienen ahora y su futuro cada vez más oscuro, más negro por vivir en el pasado. Entonces, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, hazlo. Mi pareja y yo tomamos la decisión de dejar el pasado doloroso atrás. O simplemente escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Pero hazlo efectivamente, o sea, no solamente lo dejes así como un comentario chévere aquí, no. Háganlo, luchen por esa relación, luchen por eso que ustedes están soñando. Bueno, ya sabes que si esta lectura no resonó contigo, por favor la dejes pasar. Ahora vamos con la lectura para las personas, bueno, que están solteritas y solteritos en esta ocasión. Ya sabes que te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué me les está pasando ahorita a ustedes, mis solteritos y solteritas, y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales a mis solteritos y solteritas que están ahora. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Virgo, saben que yo también soy Virgo. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor la dejes pasar. Tal vez estás viviendo una mala situación en este momento, en este instante. Hay una pareja con la cual tú terminaste y que fue bastante manipuladora contigo. Muchos celos que aún te están afectando, tal vez aún te están haciendo escenas de celos, a pesar de que ya terminaste con este personaje, pero bueno, aún se sigue metiendo en tu vida. No lo permitas. Ten más confianza en ti mismo, en ti misma, porque esta es una persona que la verdad tiene esperanzas contigo, guarda esperanzas contigo, pero no cambia, no va a cambiar. Es una persona que la verdad no la vuelvas a involucrar en tu vida, porque no trae nada bueno para ti. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, hay alguna empresa, algún emprendimiento, algo que va a comenzar muy bien.
Tal vez es algo que has estado esperando por mucho tiempo, algún dinero, empresa, trabajo, negocio, estudio, algo. Pero te vas a tener que aventurar, vas a tener que dar un paso, como un salto de fe. Vas a tener que ser leal a lo que tú quieres, a lo que tú siempre has anhelado. A eso vas a tener que ser fiel y aventurarte a eso. Que a ti te parece una locura, a eso te vas a tener que aventurar y verás que eso te va a ir muy, muy bien. También me dicen las cartas que pueden haber problemas, dificultades con personas de tu entorno. Personas muy cercanas a ti, muy seguramente personas de tu trabajo, de tu empresa, negocio, emprendimiento o de tu estudio. Ten mucho cuidado con la reacción que tú vayas a tener porque podría ser una reacción bastante desbordada y eso no te podría convenir absolutamente para nada. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Mira, te dicen que derrotarás la mentira. Esa persona que te está queriendo volver a enredar, volviendo a embaucar, ese ex o ex tuyo o tuya. Esa persona, tú te vas a dar cuenta de absolutamente todo, de ciertas cosas que ha hecho, dicho y que tal vez a ti no te estaban cuadrando mucho cuando terminaste con esta persona y ahora se está queriendo mostrar como un príncipe, como una princesa. No, tú te vas a dar cuenta de absolutamente todo, o ya lo sabes, porque tú tienes, es como ese don del presentimiento, de mirar cosas y de toda esa cuestión. No, tú ya lo sabes y hay ciertas cosas también ocultas para ti de las cuales tú te vas a enterar. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de cierto amor prohibido. Tal vez esta persona de la cual te estaba hablando es alguien comprometido, comprometida. O es alguien con quien tú sabes que por ahí no te debes meter. Es mejor que no. Bueno, es mejor que no porque mira, ahí te lo está repitiendo, recontrarrepitiendo y diciéndote. Y las hadas te dicen por este lado que pienses en el aquí y en el ahora, que disfrutes el aquí y el ahora. El pasado ya pasó. Bueno, esa persona del pasado, déjala en el pasado. Disfruta tu presente, planea tu futuro con amor, con sabiduría, no con ansiedad ni con obsesión, pero disfruta el aquí y el ahora. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo disfruto mi aquí y mi ahora, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Te mando un abrazo gigante, Virgo. Y bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan en esta ocasión por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Hay ciertos problemas y dificultades que tú estás enfrentando con relación a tu economía, pero mira, tal vez hay dos personajes alrededor tuyo que son los que te dan más problemas: Sagitario, Leo o Aries, Géminis, Libra, Capricornio. Acuario, perdón. Son dos personas que te hacen a ti la vida como de cuadritos, ya sea en tu trabajo, emprendimiento, inversiones, lo que sea. Están ahí como encima tuyo. No permitas que eso sea así de esa manera. Tú toma el control de tus propios negocios, de tus inversiones, de tu trabajo, de tus decisiones. No solamente en cuestiones de economía, sino en tu vida en general. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Hay unas utilidades, unas ganancias, pero así jugosas, sustanciosas. Tal vez algún golpe de suerte, alguna lotería o una buena noticia que tú estás esperando acerca de un dinero llega porque llega. Y con ese dinero llega también personas que te van a querer manipular, especialmente una persona del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona mayor que tú, que podría querer estarte haciendo tomar decisiones. Se puede estar queriendo mostrar como una persona demasiado confiable, pero no confíes en esta persona. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy. Te dicen que tu valor servirá al inocente. En este caso el inocente eres tú mismo, tú misma. No temas enfrentar a esta persona o a estas personas que te quieren manipular. No tengas miedo, enfréntalos y defiende lo que es tuyo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Te dice que confronte los hechos y las realidades de las cosas, que no tengas miedo a confrontar las situaciones, que todo está a tu favor. Y las hadas te dicen que los finales son inevitables, totalmente inevitables. Algo nuevo viene porque algo viejo se terminó para ti, no solamente en cuestiones de economía, sino en tu vida en general. Bueno, Virgo,
Hasta aquí ha sido tu lectura por el día de hoy. Te mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz. Te quiero muchísimo, Virgo, y te espero en una próxima oportunidad.